Durante las celebraciones de Año Nuevo, Jason declaró de repente que el juego de cartas era aburrido y sugirió que jugáramos con apuestas más altas. Tiró las llaves de su BMW sobre la mesa y preguntó si nos atrevíamos a igualarlo. Yo sabía que solo estaba presumiendo su auto nuevo. Todos se quedaron sorprendidos, diciendo rápidamente, «Solo estamos jugando». Por diversión, no podemos igualar eso, mientras lo elogiaban por ser tan impresionante a tan corta edad. Yo dudé, porque tenía 3 reyes en la mano. Jason disfrutaba de los halagos, listo para barajar las cartas, cuando deslicé en silencio las llaves de mi auto BYD sobre la mesa y dije, «Yo igualo». La sala se quedó en silencio. Todos me miraron con incredulidad, y los ojos de Jason se agrandaron por la sorpresa. El ambiente se volvió tenso. En el momento en que ambos pusimos nuestras llaves sobre la mesa, cualquier lazo familiar desapareció. Pero no me arrepentía. Después de todo, él fue quien puso primero las llaves de su BMW. Si podía jugar con tanta frialdad contra la familia, entonces yo ya no me preocuparía por sus sentimientos. Jason sonrió con desdén y dijo, «¿Cuánto dinero tienes en el bolsillo para asustarme? Estamos hablando de un BMW. Quizás debas pensarlo bien antes de apostar con ese BID». Le lancé una mirada fría. Odiaba jugar cartas con él. Lo que debía ser una celebración alegre se tornó amarga porque él alardeaba de su riqueza, subiendo las apuestas en cada ronda. Cualquiera que haya jugado sabe que quienes tienen menos dinero están a merced de quienes tienen más. Mientras nosotros apostábamos $1 o $2, él apostaba 500. Todos le pedíamos que no jugara tan alto entre familia, pero él respondía inocentemente, «¿500 es mucho?». Parecía divertirse con el ritmo del juego, aunque no todos podían seguirle. Vino al juego solo para jugar con la dignidad de los parientes menos afortunados. Al darme cuenta de que mi BYD no podía competir con su BMW, me giré para llamar a Emily. Estábamos por casarnos, y ella llevaba los 3 oros que le compré. Le pregunté en voz baja, «¿Crees que podríamos usar el collar y la pulsera como parte de la apuesta?» Emily me miró, sin siquiera preguntar qué cartas tenía, y simplemente se quitó el collar y la pulsera, colocándolos sobre la mesa. En ese momento, una frase cruzó por mi mente. Con una esposa así, ¿qué más puede desear un hombre? Miré seriamente a Jason y le dije, ¿crees que esto equilibra la apuesta? ¿Mostramos las cartas ahora? La expresión de Jason cambió. Apretó los dientes, probablemente sin esperar que lo desafiara. Con un tono burlón, dijo, «Hermanito, no digas que no te lo advertí. Yo puedo arriesgar este auto sin problema. Pero tú, ¿estás seguro de que es una buena decisión para tu familia?» Negué con la cabeza y respondí, «Está bien, mi familia tiene su propia forma de salir adelante. Además, ¿no dijiste tú y Sara en la cena que me falta valor?» El rostro de Jason se oscureció aún más. Nunca lo había ofendido antes, pero en la cena me menospreció por no ganar tanto como él, mirándome por encima del hombro por ser tímido, a diferencia de él, que ya era un jefe. A mitad de su discurso, papá le ofreció un cigarrillo e intentó encendérselo, pero él ni siquiera se protegió del viento. La gente de ciudad y las chicas quizás no lo entiendan, pero en el campo, cuando un mayor enciende un cigarrillo sin que el otro se cubra del viento, significa una falta de respeto, una humillación pública. Todos miraban nerviosos a Jason, preguntando si iba a mostrar sus cartas. Respiró hondo y de pronto dijo, «Si vamos a jugar, juguemos en serio. Eso es lo que me emociona». Colocó sus cartas sobre la mesa, las cubrió con un plato y salió. Nos quedamos en la sala viéndolo sacar una pequeña caja de madera del maletero de su BMW y traerla de vuelta, colocándola sobre la mesa. Cuando abrió la caja, estaba llena de dinero en efectivo. Jason declaró con orgullo, «$300,000. ¿Estás dentro o fuera?» Nuestras acciones ya habían llamado la atención de los mayores. El tío, al ver lo que Jason hacía, se alarmó y dijo rápidamente, «¿Has perdido la cabeza? ¿Estás usando el pago adelantado de Año Nuevo?» Jason se sentó con una sonrisa despreocupada y dijo, «Está bien, puedo permitírmelo. La pregunta es, ¿te atreves a igualarlo?» Inmediatamente entendí el plan de Jason. En el juego de bluff, normalmente hay un tope en las apuestas para evitar que suban demasiado. Pero cuando Jason comenzó, dijo específicamente que no habría tope, queriendo subir las apuestas, hasta que yo no pudiera seguir y lo perdiera todo. Como era de esperarse, me dijo arrogantemente,
No vas a echarte para atrás, ¿verdad? Si no igualas, no puedes retirar lo que ya apostaste. El tío rápidamente entendió la estrategia de Jason y no pudo evitar reírse. Luego volvió a jugar mahjong con los otros mayores, sin mirar siquiera en nuestra dirección. Apreté los puños en silencio, porque no podía reunir 300,000 en efectivo. En ese momento, Emily intervino. No importa, podemos apostar nuestra casa de bodas. En un instante, todos voltearon a mirarla con incredulidad. El tío, desconcertado, dejó caer su cigarrillo y se olvidó del mahjong, mientras Jason nos miraba, sin saber si estaba enojado o nervioso, con ambos temblando ligeramente. Los mayores dejaron de jugar y corrieron hacia nosotros, diciendo que ya era demasiado. Papá estaba furioso, corrió hacia mí, me golpeó el hombro y exclamó: «Has perdido la cabeza, vas a arruinarnos». Mientras me regañaba, intentó ver mis cartas, pero las sujeté con fuerza, negándome a mostrárselas. Cualquiera que conozca el bluff sabe que nunca debes mostrar tus cartas a nadie, porque sus expresiones pueden delatarte. Tenía 3 reyes, y solo 3 ases podían ganarme. Jason había comenzado esta guerra, y todo jugador experimentado sabe que una mano con 3 reyes puede llevarte a la bancarrota o al derramamiento de sangre. Emily miró fijamente a Jason y le dijo: «Nuestra casa de bodas vale 500,000. Estamos subiendo 200,000. Más, ¿vas o no?». El tío gritó con enojo. «¿Se volvieron locos los dos?». Se inclinó sobre la mesa, intentando retirar nuestras fichas, gritándome: «No provoques a tu hermano. Él es un gran jefe que no quiere lidiar contigo. Habla con tu hermano con calma. Quizás en el futuro puedan ayudarse». Mutuamente. Lo aparté y grité: «¡Deja eso!». El tío se quedó atónito por mi reacción, temblando de sorpresa. Apreté los dientes y dije: «Cuando apostó 500, nadie dijo una palabra. Cuando se jactaba en la cena, ustedes dejaron que papá le encendiera el cigarro. Hoy, él puso sus llaves primero sobre la mesa, y voy a igualarlo hasta el final». El tío me miró boquiabierto y dijo: «Deberías hablar con más respeto. Sigue siendo tu hermano mayor». Miré fríamente a Jason y dije: «Igualas estos 200,000 y revelas tus cartas, o pierdes todo lo que ya pusiste. Hay una tercera opción. Cancelamos todo el Sin on Etes juego, retiramos nuestras fichas, pero le pides perdón a mi papá». Todos en la sala guardaron silencio. Todos habían visto a Jason sostener su cigarrillo con 2 dedos mientras papá se lo encendía. Pero en ese momento, nadie se atrevía a hablar. Incluso noté que el tío tenía una expresión de satisfacción. Jason rió con rabia y preguntó: «¿De verdad te estás poniendo así frente a la familia?». Negué con la cabeza y respondí: «El momento en que pusiste tus llaves sobre la mesa, dejamos de ser familia». Jason guardó silencio unos segundos antes de sonreír de lado y decir: «Está bien, no digas que no te advertí. Tú eres quien quiere igualar, ¿cierto?». De repente levantó sus cartas y me mostró 2 reinas. En cuanto vi sus cartas, sentí un gran alivio, pero mantuve una expresión seria. Jason negó con la cabeza y dijo: «Adivina si mi última carta es un trío. Revelar parte de tus cartas es una táctica común para intimidar al oponente y leer su reacción. No podía asustarme. Incluso si tenía un trío, seguiría siendo menor que mis 3 reyes. Me había preocupado que tuviera 3 ases, pero ahora parecía que mis temores eran infundados. Las tácticas de Jason le habían salido mal, lo habían acorralado. Por supuesto, aunque me sentía tranquilo por dentro, aún así apreté los dientes y dije: «Apuesto que solo intentas asustarme. ¿Vas o no?». Jason me miró fijamente, como tratando de leer mis pensamientos. El bluff se trata de actuación y valentía. En ese momento, él estaba perdido, y el tío le urgió rápidamente: «No apuestes. ¿No ves que no le teme a tus cartas?». El rostro de Jason se torció de rabia y dijo: «Si no apuesto, pierdo el BMW y los 300,000. Debe estar tratando de intimidarme. Normalmente, los parientes intervendrían con sus opiniones, pero en esta situación, nadie se atrevía a decir nada, porque antes de que se revelen las cartas, es imposible saber qué es real o falso». Jason escaneó nerviosamente las expresiones de todos los familiares. Cada apuesta había sido iniciada por él. Si ahora se retiraba, no podría volver a mostrarse con orgullo ante la familia. Finalmente, llamó a su esposa. «Ven aquí». Jessica se acercó a regañadientes a la mesa.
Jason le dijo que apostara los 3 oros, ya que los de Jessica valían mucho más que los de Emily. A diferencia de Emily, que ofreció sus joyas de buena voluntad, Jessica se negó a quitárselas. En ese momento, Jason entró en pánico y le mostró rápidamente sus cartas. Jessica las miró y de inmediato mostró entusiasmo. Se quitó todas sus joyas de oro y las colocó sobre la mesa. Con una sonrisa me dijo: «Vamos, todo o nada. No te arrepientas si pierdes. Hoy, todos los familiares serán testigos. Quien se eche atrás tendrá mala suerte». Le pregunté: «¿Estás diciendo que vamos a mostrar nuestras cartas?» Jessica respondió con entusiasmo: «¿Mostrar? Vamos hasta el final contigo». Su codicia era evidente, pero todos los demás ya se habían quedado sin fichas. De repente, se quitó su anillo de diamantes y lo colocó sobre la mesa, declarando: «Este anillo fue una gran inversión». Respondí: «Lo aprecio, pero no sabría cómo valorarlo correctamente para este tipo de juego». Jessica se alteró, señalándome con el dedo y regañándome: «¿Tú qué sabes? ¿Acaso sabes lo que es esto? Es de mí, diseñador, es un DR». Forcé una sonrisa y dije: «Cuñada, no me importa lo que sea, para mí solo vale $100. Justo cuando estaba por replicar, Jason intervino de repente: «Pondré mi casa en juego». La sala se llenó de exclamaciones. El tío exclamó: «No seas imprudente. Esa casa está en el centro de la ciudad. Vale 150,000. Jason se burló: «Papá, no estoy siendo imprudente. Lo que yo apueste, él tiene que igualarlo. Según las reglas del juego, cada apuesta debe ser igual o mayor a la anterior. Hermanito, ¿tienes el dinero para seguir?» Jason tenía los dientes apretados, como si la decisión lo estuviera consumiendo por dentro. Había dicho que pondría su casa sobre la mesa, pero su voz ya no tenía la misma arrogancia de antes. Jessica lo miraba desde atrás, aún con las joyas sobre la mesa, como si también buscara validación en su marido. Yo no respondí de inmediato. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mis cartas seguían firmes entre mis dedos. 3 reyes. Lo había vencido. Él lo sabía. Yo lo sabía. Todos lo sabían. Entonces, ¿qué será, Jason?, pregunté con calma, aunque mi pecho golpeaba con fuerza. Jason miró la mesa. Luego me miró a mí. Se levantó lentamente, empujando la silla hacia atrás con un chirrido que pareció hacer saltar a varios de los presentes. Caminó alrededor de la mesa, sin decir nada, como si buscara en el suelo alguna excusa invisible que lo salvara de ese momento. «¿Sabes qué?», dijo al fin. «Esto fue un juego. Fue una forma de divertirnos en familia. No deberíamos tomarnos todo tan en serio. ¿Quién realmente apostaría una casa en Año Nuevo?». Hubo un murmullo incómodo. Jessica bajó la vista. El tío fingió revisar su teléfono. Nadie se atrevía a mirarme directamente. Emily, sin moverse, cruzó las manos sobre su regazo. «Pusiste tus llaves, el efectivo, y dijiste claramente que no habría límite. ¿Ahora quieres retroceder?». Mi voz salió más suave de lo que esperaba, pero con firmeza. Jason se acercó a mí. Su aliento olía a whisky. Puso una mano sobre mi hombro, como si con eso pudiera borrar lo ocurrido. «Eres buen jugador, Sam. Mejor de lo que pensé. Lo admito. Pero no arruinemos la noche, ¿sí? No hagamos de esto un escándalo». Aparté su mano sin brusquedad. No necesitaba empujarlo. Ya estaba cayendo solo. «No me interesa tu casa, Jason», dije mirándolo a los ojos. «No vine a destruirte. Solo jugué». Limpio. Jessica se levantó bruscamente. Recogió las joyas sin decir palabra y salió de la sala. Jason la siguió con la mirada. Luego bajó la cabeza. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero solo se quedó allí, inmóvil, con los puños cerrados. «Me retiro del juego», dijo al fin. No respondí. Me levanté, tomé la mano de Emily y comenzamos a recoger nuestras cosas. Mientras salíamos, sentí todas las miradas sobre mi espalda, algunas admirativas, otras resentidas, pero ninguna tan pesada como la de Jason. Al llegar a la puerta, papá me detuvo. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. «Estoy orgulloso de ti, hijo». Asentí sin decir nada. No porque no quisiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no hacía falta decir más. Después de esa noche, el tiempo empezó a fluir como un río lento y turbio. Los días que siguieron al juego no fueron como los anteriores. En vez de risas familiares, solo quedaban silencios cortantes, saludos a medias y frases huecas en los pasillos de la casa.
Nos quedamos unos días más en casa de mis padres, porque así estaba previsto, pero ya nada era lo mismo. En las comidas, Jason apenas comía. Jessica hablaba solo lo justo. El tío, que antes hacía chistes sin parar, ahora apenas levantaba la vista del plato. Papá se mantenía ocupado con tareas innecesarias, como barrer el patio 2 veces al día. Mamá evitaba hablar de la noche del juego, como si ignorarla pudiera borrar su impacto. Emily, por su parte, se movía con elegancia. Serena. Ayudaba a cocinar, servía té, recogía los platos, pero sus ojos estaban siempre atentos. Sabía que algo estaba gestándose, una tensión que nadie sabía cómo soltar. Un día, mientras caminábamos solos por el campo, ella me dijo, ¿crees que Jason nos odia? No lo sé, respondí. Pero se odia a sí mismo. Y eso es peor. Pasaron 2 semanas. Al volver a casa, decidimos no hablar del tema con nadie más. No mencionamos la apuesta, ni los rumores que empezaron a circular por los grupos de la familia. Pero los ecos llegaban igual. Algunos decían que yo había sido despiadado. Otros decían que Jason había intentado estafarme. Lo único que sabíamos con certeza era que el respeto de la familia se había quebrado. Un día recibí una llamada de mi primo Manuel. Hablamos de fútbol, del trabajo, de tonterías, hasta que hizo una pausa. Sam, te voy a decir algo porque me parece justo. Se está diciendo que hiciste trampa con las cartas. Me detuve en seco. Estaba en la cocina, con el vaso de agua a medio camino de la boca. ¿Jason dijo eso? No directamente. Pero alguien lo oyó insinuar que fue muy casual que justo tú tuvieras 3 reyes cuando él subió la apuesta. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que Jason tiene miedo, y que tú ganaste porque sabes lo que haces. Colgué con un nudo en el estómago. Emily me miró desde la sala. No hacía falta decir nada. Ella sabía. Esa noche no pude dormir. Me levanté y salí al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si respiraran. Sentía la carga de una victoria amarga. Yo no había hecho trampa. No necesitaba hacerlo. Pero el precio de la honestidad era el aislamiento. La sospecha, la desconfianza, el veneno del orgullo herido se había esparcido. Papá me acompañó un momento. Encendió un cigarro, como hacía cuando quería pensar en silencio. ¿Sabes qué aprendí con los años? Me dijo sin mirarme. A veces, la verdad no gana. Solo resiste. Asentí. No porque me conformara, sino porque entendía. Habíamos resistido, y seguiríamos haciéndolo. Los días pasaron como una herida que se cierra, pero que deja una línea visible, imposible de ignorar. Volvimos a casa, a nuestra rutina, a nuestra cama. Emily colgó su collar de oro cuidadosamente en el mismo lugar donde lo guardaba antes de esa noche, como si nada hubiese cambiado. Pero todo había cambiado. Afuera, las calles seguían siendo las mismas. El bar de la esquina, el almacén con su cartel descolorido, los niños jugando a la pelota al caer la tarde. Pero dentro de nosotros, algo había hecho clic. Un eco. Una vibración interna que no se iba con el silencio ni con los días. Era el eco del orgullo de Jason, estrellándose contra su propia realidad. La familia no volvió a mencionarlo directamente. Algunos mensajes de grupo se hacían los distraídos, otros fingían normalidad. Pero en cada saludo frío, en cada sonrisa forzada en reuniones familiares, había una tensión latente. Yo sabía que Jason no me perdonaba por haberlo expuesto, pero lo que no sabía, y estaba por descubrir, era que su caída recién empezaba. Una tarde, mientras Emily cocinaba y yo ayudaba a arreglar una lámpara en el comedor, recibimos una visita inesperada. Era Mariana, una amiga en común de Jessica. No venía por cortesía. No quiero que me malinterpreten, dijo, sentándose en el borde del sofá como si temiera dejar huella. Pero creo que deben saber algo. Emily le ofreció té. Yo permanecí en silencio. Jessica me llamó llorando esta mañana. Jason hizo una pausa larga. Está vendiendo cosas. Cosas grandes. La televisión nueva. La bicicleta eléctrica. Incluso un reloj que su padre le había regalado. ¿Por qué? Preguntó Emily, aunque yo ya intuía la respuesta. Porque debe dinero. Y no poco. Tiene deudas por apuestas. Muchas. Y no es de ahora. Lo que pasó en Año Nuevo fue solo la punta del iceberg. Sentí que me apretaba el pecho, no de culpa, sino de confirmación.
Jason no había perdido por orgullo. Había perdido porque ya estaba perdido. ¿Jessica lo sabe? Pregunté. Ahora sí. Y está desesperada. Dice que él se encierra en el baño a jugar online, que se levanta por la madrugada para ver partidos en Asia. No puede más. Tiene miedo. Dice que el auto que él apostó ya no le pertenecía, que estaba embargado. Emily se llevó la mano a la boca. Yo no dije nada. Miré mis manos, manchadas de polvo por la lámpara rota. Pensé en cómo Jason había intentado darnos una lección de poder, cuando en realidad solo estaba gritando por ayuda. Mariana se fue poco después. Emily y yo quedamos en silencio. Ella me miró con ojos cansados. ¿Vas a hacer algo? No lo sé, respondí, honesto. No sé si quiere que lo ayuden, o si todavía cree que está jugando. Esa noche, revisé algunos números. No porque quisiera saber cuánto valía el BMW que había apostado, sino porque quería entender hasta qué punto había caído. Había vendido propiedades, objetos, había hecho préstamos con intereses impagables. Lo que más me dolía no era lo que había perdido. Era ver que detrás de toda su fachada de grandeza, Jason no tenía nada sólido. Solo ruinas, cubiertas con discursos vacíos. 3 días después, recibí una llamada. Era Jessica. Sam, ¿puedo verte? Jessica llegó al día siguiente, puntual, con una expresión que no le conocía. Vestía sencillo, una blusa beige y jeans, sin maquillaje, sin pendientes. Su rostro, antes orgulloso, se había convertido en un mapa de ansiedad. Detrás de sus ojos había noches sin dormir. Emily la recibió con educación, pero sin suavidad. No había resentimiento en su trato, solo una frialdad educada que decía: no hemos olvidado. Yo preparé café en silencio mientras Jessica se sentaba en el borde del Loden 60 sofá, con las manos entrelazadas como si rezara por dentro. Gracias por verme, dijo. Su voz sonaba más delgada que la última vez que la escuché. Asentí. No había por qué fingir amabilidad forzada. Sabíamos por qué estaba ahí. No vine a justificar a Jason, dijo. Sé lo que hizo, lo que ha estado haciendo. No lo supe todo, pero sabía lo suficiente como para sentir vergüenza de no haberlo enfrentado antes. Emily se sentó a mi lado. La casa estaba en silencio, salvo por el golpeteo suave de una gotera en la cocina que yo aún no había arreglado. Jessica respiró hondo. Después del juego, él cambió. No gritó, no se enojó, no discutió. Solo se fue encerrando. Empezó a vender cosas, a esconder facturas. Yo encontré una deuda en su correo de más de $40,000. Y no era la única. La cantidad me hizo apretar la mandíbula. ¿Y no lo denunciaste? Pregunté sin levantar la voz. ¿A quién? ¿A mi esposo? ¿Al padre de mis hijos? Sacudió la cabeza. Me odiaría para siempre. Ya no sé si lo hace ahora. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el eco de un auto en la calle, un perro ladrando a lo lejos. Quiero ayudarlo, dijo por fin, pero no sé cómo. Y pensé que tú, Sam, tú lograste lo que nadie más pudo, que bajara la cabeza. La frase me golpeó más de lo que esperaba. No por el orgullo, sino por el peso que venía detrás. Yo no era su salvador. Solo había ganado una mano de cartas. Nada más. Pero quizás, para Jason, había sido suficiente. Para encender una chispa. No voy a obligarlo, le respondí. Si quiere ayuda, tiene que pedirla. Nadie se salva arrastrado. Jessica asintió, con lágrimas en los ojos. Solo, si algún día te lo pide, no lo rechaces. Le ofrecí un pañuelo. Ella lo aceptó y se marchó poco después. Emily y yo nos quedamos en la sala mirando el sofá vacío. ¿Lo harías? Preguntó ella. ¿Lo ayudarías? No lo sé, admití. Pero no podría dormir si no lo intentara. Pasaron semanas. Durante ese tiempo, Emily y yo retomamos un proyecto que habíamos postergado por años. Abrir nuestro propio pequeño local de café y comidas caseras. Nada grande. Solo una esquina sencilla en el barrio donde crecí, donde los vecinos todavía saludaban por nombre y las puertas se dejaban medio abiertas por costumbre. Nos levantábamos temprano, cocinábamos juntos, diseñábamos un menú simple pero honesto. Emily horneaba con una habilidad heredada de su abuela. Yo me ocupaba del café, los pedidos y de ponerle alma al lugar. Le pusimos raíces, porque era justo eso.
un regreso a lo esencial. No fue fácil. No teníamos capital grande. Usamos lo que habíamos ahorrado para la luna de miel. No recurrimos a lo que Jason había apostado. Ni un centavo. No por orgullo, sino por convicción. Y fue en medio de esa vida nueva, de ese esfuerzo compartido, que una tarde, mientras cerrábamos el local, escuché una voz detrás de mí. «Sam». Me giré. Era Jason. Había perdido peso. Su camisa estaba arrugada, sus zapatos gastados. Pero lo más impactante no era su apariencia. Era su mirada. Por primera vez en años, no vi en él arrogancia, ni rabia, solo vacío. «¿Podemos hablar?», preguntó. Lo hice pasar. Emily lo saludó con un gesto breve y se retiró al fondo. Nos sentamos en una de las mesas junto a la ventana. La calle afuera. Tenía el brillo dorado del atardecer. «No vengo a justificarme», empezó. «Vengo a pedirte algo. No dinero. No compasión. Solo tiempo». Lo escuché. No lo interrumpí. No lo acusé. Solo dejé que hablara. Y habló. De las deudas, de las noches sin dormir, de la vergüenza, de su miedo, de cómo había querido ganarme para demostrarle al papá que valía, de cómo el juego se le fue de las manos, de cómo casi perdió a Jessica, a sus hijos, a sí mismo. Cuando terminó, estaba llorando. Yo no me moví. «No quiero vivir así», dijo. «Y no puedo solo». Le pasé un vaso de agua. «¿Estás dispuesto a ceder? ¿A entregar lo que apostaste?» «Sí», dijo sin dudar. «Porque ya no quiero cargarlo, y porque tú vas a saber qué hacer con eso mejor que yo». Asentí. No era un trato, no era una victoria, era el primer paso de un camino largo. Esa noche, Emily y yo cenamos en silencio. Ella me tomó la mano por debajo de la mesa. No dijo nada. No hacía falta. En algún lugar de la ciudad, Jason dormía. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Nunca me había gustado hablar de dinero. Me crié en una casa donde el esfuerzo valía más que el salario, y donde ahorrar no era una estrategia, sino una necesidad. Pero en esos días me vi obligado a mirar el dinero de frente, no como símbolo de poder, sino como testigo silencioso de todo lo que puede romper. Después de la conversación con Jason, comencé a recibir documentos, escrituras, comprobantes de transferencia, una lista desordenada de cosas que él había apostado o comprometido a lo largo de los años. Algunas no eran ni siquiera suyas. Había cosas a nombre de Jessica, cosas compartidas con su padre, cosas que ni siquiera recordaba haber ofrecido como garantía. Su vida estaba escrita en papeles manchados, muchos de ellos con sellos rojos de vencido, o en revisión. Emily me ayudó a organizarlo todo. Pasamos horas revisando carpetas, escaneando documentos, anotando fechas. No lo hacíamos con intención de quedarnos con nada. Lo hacíamos para entender hasta dónde había caído. Porque Jason no nos estaba dando una herencia. Nos estaba entregando los restos de un naufragio. Una tarde, Jessica volvió a nuestra casa. Estaba más tranquila que la vez anterior. Se sentó a la mesa con una libreta en la mano y una determinación distinta en la mirada. «Hay algo que no les dije», comenzó. «Algo que me da vergüenza». Emily la animó con un gesto. Yo simplemente esperé. Durante mucho tiempo supe que Jason tenía problemas con las apuestas. Lo supe desde antes de casarnos, pero pensé que era una fase, que lo dejaría, que con el tiempo cambiaría. Muchos piensan eso, respondí con honestidad. Casi todos los que aman a alguien que está atrapado. Jessica bajó la vista. Cuando empezó a perder grandes cantidades, me lo ocultaba. Yo veía cómo se deshacían de cosas, cómo de pronto había más tarjetas de crédito, más llamadas que no quería atender. Llegó un momento en que hipotecó la casa. Pero me mintió. Dijo que era para una inversión. Firmé, sin leer. Emily se tensó a mi lado. ¿La casa que dijo apostar ya estaba hipotecada? Jessica asintió. Sí, y no solo eso. Descubrí que una de las joyas que llevé esa noche, el collar de oro blanco, no era verdadero. Era una réplica. Una copia que Jason mandó hacer cuando vendió el original. Yo cerré los ojos un momento. No por la mentira en sí, sino por lo que revelaba. Jason había vivido en un teatro de apariencias. Un escenario armado con objetos vacíos, promesas rotas y silencios forzados. ¿Tú sabías?, preguntó Emily con un tono más suave. No,
Me enteré después, cuando busqué los emails papeles para ver qué quedaba. Me dio tanta rabia. Me sentí parte del engaño. Se hizo un silencio pesado. Jessica alzó la mirada. Sé que Jason está intentando cambiar, pero la deuda es enorme, y aún hay cosas a nombre mío que están en riesgo. No vengo a pedirles que paguen por él. Solo necesito su ayuda para ponerlo todo en orden, para no perder lo poco que nos queda. La miré, no como a una cuñada, ni como a alguien que un día me trató con desdén. La miré como a una persona agotada, que finalmente había soltado las defensas. Vamos a ayudarte, dije, pero con condiciones. Jessica se tensó. Jessica, ¿qué condiciones? Jason tiene que seguir su tratamiento, sin excusas, sin escapatorias. Y tú tienes que estar dispuesta a reconstruir, no a sostener ruinas. Esto no es un rescate, es un reinicio. Jessica asintió, con lágrimas contenidas. Gracias, de verdad. Después de que se fue, Emily me abrazó. No dijo nada. Sus silencios siempre habían sido más poderosos que cualquier discurso. Aquella noche, mientras cerraba el local, pensé en lo irónico que era todo. La apuesta de Jason había sido la chispa, pero el verdadero incendio no lo provocó el juego, sino todo lo que llevaba oculto desde antes. El dinero no era el enemigo era el miedo, a caer, a no valer, a perder el control, y en esa guerra, Jason había estado solo por demasiado tiempo, pero ya no más. A veces, las personas tardan años en mostrar quiénes son de verdad. Otras veces, basta con que todo se derrumbe para que las máscaras caigan como hojas secas. Eso fue lo que pasó con Jason. Después de la última charla con Jessica, todo empezó a moverse más rápido de lo que esperaba. Ella cumplió su parte. Lo enfrentó. Le dijo que no podía seguir así, que el juego no era un escape, que la familia no iba a sostenerlo eternamente. Y sorprendentemente, Jason no explotó. No la insultó. No huyó. Solo se quebró. Su orgullo, ese cascarón que lo había envuelto durante años, se resquebrajó como vidrio fino. Una tarde, lo acompañé a su primera cita en la clínica de rehabilitación, no como su hermano menor, no como su rival de apuestas, sino como alguien que, al final del día, no podía soportar ver a la familia hundirse. El centro quedaba a las afueras de la ciudad. Un edificio antiguo, pintado de blanco, con jardines prolijos y un silencio incómodo que se respiraba en el aire. No había rótulos grandiosos, ni promesas de milagros. Solo un cartel modesto que decía Centro de Apoyo Integral. En el camino, Jason apenas habló. Llevaba una mochila pequeña, jeans gastados y una camiseta que le colgaba de los hombros como si se hubiera encogido dentro de ella. Su rostro estaba pálido, las ojeras marcadas, la barba crecida a medias. Ya no era el hombre que se pavoneaba en fiestas familiares. Era un tipo roto, frágil, real. Gracias por venir, murmuró, sin mirarme directamente. No es por ti, respondí. Es por todos, incluyéndote. Él asintió, tragando saliva. Dentro, una enfermera lo recibió con profesionalismo. Revisó sus datos, le explicó el proceso. Yo me quedé en la sala de espera, observando los rostros de otros que estaban ahí. Esposas angustiadas, madres preocupadas, hombres y mujeres que venían por voluntad propia o arrastrados por el miedo. Vi reflejos de Jessica, de mi padre, de mí mismo. Una hora después, Jason salió. No se veía aliviado, pero tampoco derrotado. Es un proceso, dijo. No es mágico. No prometen curas. La vida tampoco, le respondí. Caminamos en silencio hasta el auto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí necesidad de probarle nada. No había competencia. Solo dos hombres que sabían que el orgullo mal manejado destruye. Días después, Jessica me llamó. Quería mostrarme unos documentos que había encontrado en casa. No quería hacerlo sola. Fui con Emily. Al llegar, Jessica estaba sentada en el comedor, con carpetas desordenadas y la expresión tensa. Encontré esto en un cajón, dijo señalando los papeles. No sabía que existían. Son cuentas, movimientos bancarios, préstamos, hipotecas. Jason ocultó más de lo que pensé. Revisé todo con paciencia. Algunos documentos me helaron la sangre. Jason no solo había hipotecado la casa, había intentado vender acciones de la empresa familiar,
Había falsificado una firma en un préstamo. ¿Papá sabe esto? Pregunté, conteniendo la ira. No, respondió Jessica. Y no quiero que lo sepa así. Si se entera de golpe, podría ser peor. Emily, que estaba revisando otros papeles, alzó la vista. Aquí dice que parte de esos bienes ya no son recuperables, señaló. Los perdió. Jessica asintió, con lágrimas contenidas. Por eso estoy mostrando todo. No quiero más secretos. No quiero más máscaras. Me senté, exhalando profundo. La verdad era peor de lo que imaginaba, pero también era liberadora. No más fachadas, no más poses, solo los hechos desnudos, sin filtros. Vamos a arreglar esto, dije mirándolas. Pero necesitamos tiempo y sinceridad. Ya no hay espacio para mentiras. Jessica asintió, aliviada. Esa noche, al volver a casa, Emily me abrazó en la puerta. ¿Lo odias?, preguntó. A veces, admití, pero no por lo que me hizo, sino por lo que se hizo a sí mismo. Emily me miró, acariciándome el rostro. Tú eres diferente, susurró. La besé, sabiendo que tenía razón, porque el orgullo puede destruir, pero también puede reconstruir si uno decide soltarlo a tiempo. Siempre creí que los enemigos se veían venir, que llevaban un cartel invisible, un gesto, una mirada. Pero estaba equivocado. A veces, las balas vienen de quienes menos lo esperas, y el fuego cruzado no distingue culpables de inocentes. Habían pasado 2 meses desde que Jason entró en 1970. Rehabilitación. El proceso no era lineal. Algunos días parecía fuerte, comprometido. Otros se desmoronaba. Jessica seguía firme, y yo me debatía entre la desconfianza y la esperanza. Pero más allá de lo personal, la vida seguía. Y con ella, nuestro pequeño local, Raíces, estaba creciendo. Los vecinos nos apoyaban, el café era bueno, y Emily, con su calidez y sus manos mágicas para la repostería, había logrado que la gente no solo viniera a comer, sino a quedarse, a conversar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estábamos construyendo algo que realmente nos pertenecía, hasta que todo empezó a desmoronarse. Una mañana, mientras preparábamos los pedidos, 2 inspectores municipales llegaron sin previo aviso. Revisaron todo: documentos, permisos, la cocina, las salidas de emergencia. Emily y yo nos miramos, sorprendidos pero tranquilos. Teníamos todo en regla. Hay una denuncia, dijo uno de los inspectores, mostrando un papel. ¿Una denuncia?, pregunté, confundido. ¿Por qué? ¿Quién? El hombre no respondió. Revisaron minuciosamente, encontraron un supuesto error en la ventilación, y sin darnos tiempo a discutir, colocaron un cartel en la puerta. Clausurado hasta nuevo aviso. Emily palideció. Yo sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Horas después, mientras intentábamos entender qué había pasado, recibí una llamada de Manuel, mi primo. Sam, tengo que contarte algo. Uno de los empleados de Jason, el tal Ramiro, te puso una trampa. ¿Ramiro?, pregunté frunciendo el ceño. Sí. Él presentó la denuncia anónima. Y no fue porque sí. Fue orden directa de Jason. Me quedé en silencio, sintiendo un sabor amargo en la garganta. ¿Estás seguro?, lo escuché. Lo dijo borracho en el club de pádel. Presumía de que todavía podía hacerte la vida imposible, aunque ahora estuviera en rehabilitación. Me senté, frotándome la cara. No era solo una broma pesada, era sabotaje. Esa noche, después de un día agotador de papeleos y frustraciones, Jason apareció en la puerta de casa. Estaba pálido, ojeroso, pero su expresión no era de soberbia, era de derrota. No he venido a disculparme, dijo, apenas le abrí. He venido a decirte la verdad. Lo hice pasar. Emily lo miró con recelo, pero no dijo nada. Ramiro actuó por mi culpa, admitió Jason. Hace meses, cuando todo estaba mal, le dije que si alguna vez podía joderte, lo hiciera. Era mi orgullo hablando. Mi odio. Él lo hizo, pero yo no lo sabía hasta hoy. Jessica me lo dijo. Me senté, mirándolo a los ojos. ¿Y qué piensas hacer? Jason bajó la cabeza. Me da vergüenza. Estoy en el fondo, Sam. No tengo excusas. Solo quiero arreglar lo que queda. Suspiré. El cansancio se me notaba en la voz.
Empieza por despedir a Ramiro y por no volver a esconderte detrás de otros. Él asintió, con los ojos húmedos. Esa noche, mientras cerrábamos la puerta, Emily me abrazó por la espalda. ¿Todavía crees que las personas no cambian?, susurró. Me quedé en silencio. No, tenía respuesta. Solo sabía que el fuego cruzado seguía ardiendo, pero que, por primera vez, quizás estábamos empezando a apagarlo. Siempre pensé que las victorias eran ruidosas, que se celebraban con aplausos, con discursos, con fuegos artificiales, pero estaba equivocado. A veces, la verdadera victoria llega en silencio, sutil, casi invisible, y cuando te das cuenta, ya está ahí, echando raíces en lo profundo. Pasaron semanas desde el sabotaje. La clausura del local nos golpeó fuerte, no solo en lo económico, sino en el orgullo. Emily y yo habíamos trabajado demasiado para dejarlo caer, por una jugada sucia. Pero no nos rendimos. Mientras Jason despedía a Ramiro y cortaba sus lazos con el pasado, nosotros limpiábamos, pintábamos, arreglábamos cada rincón de raíces. No podíamos atender al público, pero el lugar seguía vivo. Era nuestro, y no íbamos a abandonarlo. El barrio nos apoyó. Los vecinos pasaban, preguntaban, ofrecían ayuda. Mi padre vino un día, sin decir mucho, con su caja de herramientas. Me ayudó a reparar el sistema de ventilación, a reforzar las ventanas. La familia no siempre está en los buenos momentos, dijo mientras ajustaba un tornillo. Pero los que valen, aparecen cuando todo está roto. Lo miré en silencio, agradecido. Jason, por su parte, seguía en tratamiento. No era fácil. Había recaídas, días grises, silencios incómodos, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el mismo hombre arrogante y vacío de antes. Estaba roto, sí, pero estaba reconstruyéndose, a su modo, a su ritmo. Una tarde, recibimos una carta sin remitente. Dentro, había un sobre con dinero. No mucho, pero suficiente para pagar una parte de las deudas acumuladas por el cierre. Al principio, pensé en rechazarlo, pero al abrir el sobre, reconocí la letra. Era de Jason. Esto no arregla el pasado, decía la nota, pero quiero aportar, aunque sea en silencio. Lo comenté con Emily. Ella lo leyó, pensativa. No es el dinero, dijo. Es su manera de decir que está cambiando, aunque no sepa cómo decirlo en persona. Decidimos aceptar el gesto, no por necesidad, sino porque entendimos lo que significaba. Reabrimos el local semanas después, sin ruido, sin grandes anuncios, solo un cartel modesto y el aroma de café y pan recién horneado. La gente volvió, los vecinos, los amigos, incluso algunos que antes nos miraban con recelo. Poco a poco, Raíces volvió a respirar. Y en el fondo, entre mesa y mesa, entre pedido y pedido, Jason apareció un día. No como cliente, no como hermano caído, sino como un hombre en proceso. Se sentó en una mesa apartada, pidió un café, y no dijo nada. Lo atendí sin reproches, sin discursos, solo un gesto, una taza humeante y un breve contacto visual. Esa fue nuestra verdadera reconciliación. Sin palabras, sin máscaras, solo el renacer de los silenciosos, los que caen, los que se levantan, los que no necesitan aplausos para saber que están volviendo a ser. Decían que las palabras podían sanar o destruir, que un simple papel, escrito con la verdad, podía pesar más que cualquier grito. Nunca le creí mucho a eso, hasta esa noche. Papá decidió que era hora de reunir a la familia. Después de meses de silencios, de distancias, de gestos incómodos, quiso volver a juntar a todos bajo el mismo techo. No para pelear, no para reproches, sino para cerrar heridas, o al menos, para intentar hacerlo. Emily y yo llegamos temprano. La vieja casa de mis padres seguía igual. La pintura gastada en las paredes, el portón que chirriaba, el aroma familiar de guiso flotando desde la cocina. Me sentí niño otra vez, cruzando ese umbral con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de dudas. Los primeros en llegar fueron mis tíos, luego, primos, amigos cercanos. Algunos me saludaron con calidez, otros, con esa cautela típica de quien no sabe si eres el héroe o el villano en la historia familiar. Jessica llegó sola. Se veía mejor, más firme, más dueña de sí misma. Me saludó con un leve asentimiento y se sentó en un rincón,
lejos de las miradas inquisidoras. Y luego llegó Jason. Nunca pensé que lo vería así. No era el mismo hombre que apostaba coches y casas para inflar su ego, ni el que organizaba humillaciones disfrazadas de juegos. Era otro. Más delgado, con la piel algo pálida, pero los ojos tenían una serenidad nueva. Ya no había rabia, solo un cansancio honesto, una rendición digna. Papá lo miró en silencio. Luego, golpeó la mesa suavemente, pidiendo atención. «Quiero que escuchen algo», dijo. «Pero no de mi boca. Jason», le tendió un sobre. «Tú tienes la palabra». Jason se quedó congelado un segundo. Tomó el sobre, lo abrió, sacó una hoja doblada y la alisó con manos temblorosas. Respiró hondo y empezó a leer. Su voz, al principio, era baja, quebrada, pero conforme avanzaba se volvió firme. Cada palabra, un ladrillo derribado, una máscara cayendo. Durante años creí que el dinero me hacía mejor, que el juego era una forma de demostrar quién soy. Me equivoqué. No solo me destruí a mí mismo, casi destruyo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano y a todos los que confiaron en mí. Hizo una pausa. Los ojos de Jessica brillaban con lágrimas. Hoy no vengo a pedir perdón de palabra. Vengo a pedirlo con hechos. Estoy en tratamiento. Estoy reconstruyendo lo poco que me queda. Y si bien perdí mucho, aún quiero recuperar algo. El respeto. No espero que me crean, solo que me den la oportunidad de demostrarlo. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba la respiración contenida de los presentes. Sam levantó la vista hacia mí. Te fallé como hermano, y me duele más que todo lo que perdí. Gracias por no darme la espalda cuando más lo merecía. Gracias a ti y a Emily, y a Jessica, que aguantó más de lo que debía. Doblando la carta, la dejó sobre la mesa. Sus manos seguían temblando, pero sus ojos no. Eso es todo, dijo. Papá, que rara vez mostraba emoción, se levantó. Caminó hacia Jason, y sin decir una sola palabra, lo abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero cargado de todo lo que las palabras no podían llenar. Alguien aplaudió en un rincón. Luego, otro. Y sin darnos cuenta, la sala entera estalló en aplausos, no por la perfección, sino por el coraje, por la caída, y por la voluntad de levantarse. Emily me tomó la mano. La apreté, sintiendo cómo el peso de los meses se aflojaba. Por fin. Jason me miró, no con desafío, sino con agradecimiento, y supe que, tal vez, esta vez, las palabras sí estaban sanando. 1 año, 12 meses, 52 semanas, y sin embargo, parecía que había pasado una vida entera desde no. Aquella noche en la que todo se rompió. Emily y yo estábamos en la cocina, preparando la cena para la familia. Esta vez, no habría cartas, ni apuestas, ni juegos con segundas intenciones. Solo comida, risas y, si la suerte estaba de nuestro lado, un poco de paz. La casa olía a pan recién horneado y especias. El mantel nuevo cubría la mesa, los vasos brillaban, y las luces suaves llenaban la sala de un calor que iba más allá de lo físico. ¿Nervioso?, preguntó Emily sirviendo el vino. Un poco, admití. Supongo que es inevitable. Ella sonrió, acariciándome la mejilla. No tienes nada que probar, Sam. Ya lo hiciste todo. Asentí, sin terminar de creerlo, pero agradecido por sus palabras. Los primeros en llegar fueron mis padres. Papá, más relajado, con su habitual cigarro apagado entre los dedos, y mamá, organizando platos como si fuera su propia casa. Luego los tíos, los primos, las caras conocidas, todos diferentes, más viejos, quizás más sabios. Jessica llegó con los niños. Se la notaba en paz, más firme, más dueña de su destino. Me abrazó brevemente, con un gracias susurrado que decía más que 1000 palabras. Y finalmente, Jason. No vestía traje, ni relojes caros, ni ese aire de superioridad que solía acompañarlo como un perfume barato. Vestía simple, jeans, camisa arremangada, cabello corto, barba prolija. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Limpia, clara, sin máscaras. ¿Puedo pasar?, preguntó sonriendo apenas. Claro, respondí. La noche transcurrió entre charlas, anécdotas y brindis. Nada de lo que antes nos dividía flotaba en el aire. Solo quedaban los fragmentos que habíamos decidido,
Juntos, pegar poco a poco. Cerca de la medianoche, Jason se me acercó. En la mano llevaba un sobre. «Es para ti», dijo. Lo abrí. Dentro estaba el dinero de aquella apuesta olvidada. Billetes nuevos, contados. Exactamente la misma cantidad que había sobre la mesa, aquella noche de orgullo y locura. «No hace falta», le dije. «Para mí sí», respondió. «No quiero deberte nada. Quiero empezar limpio». Me quedé en silencio, sintiendo el peso del sobre en mis manos. No, era dinero. Era dignidad. Era su manera de cerrar un ciclo, de demostrar que, esta vez, no huía. Le di una palmada en el hombro. «Estamos en paz», dije. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Todos salieron al jardín, mirando las luces. Emily me abrazó desde atrás, apoyando la cabeza en mi hombro. «¿Lo ves?», susurró. «Un año nuevo. Manos limpias. Todo en su lugar». Miré alrededor. La familia. Las risas. Jason, de pie, sosteniendo a sus hijos. Jessica sonriendo, tranquila. Y supe que, aunque las cicatrices seguían ahí, el peso ya no era el mismo. Habíamos apostado todo. Y, de alguna forma, habíamos ganado lo que realmente importaba.